Esta historia comienza con Al Wayne, un granjero destacado apasionado por sus cosechas, quien un día junto con su amigo Testa nota como todas sus habilidades de agricultura habían mejorado al nivel 10, y Testa, un poco celoso, le menciona que días atrás sus habilidades de pesca también habían mejorado al mismo nivel, siendo algo injusto ya que él es pescador de profesión y el prota, siendo un granjero, tiene más nivel que él, a lo que este le responde que es gracias a la bendición de impulso de crecimiento. En eso se le aparece un aviso para integrar sus habilidades de agricultura, consiguiendo mejorar aún más sus estadísticas a un nivel exagerado, aparte de un título que pone como amado por la naturaleza, pero a este no le da importancia y se va corriendo porque se le hace tarde para vender sus verduras. En el camino observa como un dragón sobrevuela el bosque y para ayudar a los aventureros quienes los estaban enfrentando le lanza una pinche zanahoria con la que lo logra explotar y se va corriendo a la capital asustado de su propia fuerza. Al llegar e ingresar a la capital ayuda a una joven quien estaba siendo secuestrada, esquiva fácilmente los ataques y luego de controlar el sujeto se lo llevan arrestado. La joven intenta agradecerle, pero al escuchar las campanas este se va corriendo rápidamente porque se le hace tarde para vender sus verduritas. Una vez de regreso es detenido en la entrada donde se le aparece nuevamente la chica, quien se le presenta como la princesa Fal-Is de Maegis. Esta le propone trabajar para la familia real, a lo que este se niega porque su pasión está en el campo, pero la princesa no acepta un no como respuesta y le ofrece un campo de 30.000 metros a cambio de trabajar para ellos, a lo que el prota le parece muy tentador y le pregunta por qué tanta insistencia en reclutarlo, y esta le comenta que el estado de fuerza de la persona que la había intentado secuestrar era de 500, mientras que el de las personas comunes es de tan solo 50, el de los aventureros es de 130 y los caballeros pueden incluso llegar a los 600, siendo el rango más alto el del héroe legendario con unos 1000. La princesa le pide que le muestre su estado para ver su fuerza, a lo que este ni loco ya que su poder ¡es de más de 8000! El grupo de aventureros que se estaban enfrentando al dragón llega a la capital y él aprovecha la distracción para escapar. Un rato más tarde, en el Palacio Real, el rey es informado que una horda de monstruos se acerca al reino, a lo que este queda sorprendido, pues una vez el héroe legendario derrotó al rey demonio, se firmó un pacto de paz, a lo que el oficial Cecil le dice que quizás solo fue una treta para aprovechar la oportunidad y atacar los desprevenidos, siendo el secuestro y la aparición del dragón meras distracciones. Cecil le pide al rey huir del reino hasta que se controle la horda y luego de discutirlo termina accediendo. Mientras tanto, Testa advierte al prota que una horda de monstruos azotará a la zona, por lo que deben escapar, y al pensar en su cosecha lo primero que hace es correr hacia ella, donde a lo lejos observa cómo los monstruos solo marchan directamente a la capital y que no le afectaría en nada su cosecha, pero luego piensa que sin la capital no tendrá quien venderle su cosecha, por lo que tiene que moverse. Mientras tanto, Cecil resulta ser el traidor y acorrala al rey en un camino sin salida, donde le revela ser Romeo Vandead, un general del antiguo rey demonio, quien desea apoderarse del reino haciéndose pasar por el rey e infiltrando demonios al reino, y cuando está por mandarlos con Kamisama, justo llega Al rescate usando sus extrañas habilidades de agricultura al máximo nivel. Romeo absorbe la energía de todos los monstruos demostrando todo su verdadero poder y su verdadera forma, pero Al de un puñetazo acaba con él haciendo que todos huyan por su vida. Más tarde, en el castillo, el rey le pide trabajar para él, a lo que este vuelve a negarse, pero como recompensa le terminan dando el campo de 33.000 metros. Pero Fal-Is también le pide por favor unirse al gremio para que pueda ayudar a mantener la paz del reino, y luego de pensárselo, decide ayudarlos. Unos días después, Fal lo acompaña al gremio usando un broche embuido en magia de engaño para evitar que descubran que es la princesa, y al ingresar se llevan la sorpresa que era toda una pinche celebridad por su gran hazaña. Al momento de registrarse le ruge la tripa y la recepcionista lo invita a comer algo, donde este le dice que lo de aventureros solo es un trabajo secundario ya que su pasión está en el campo. En eso vuelven a aparecer los aventureros quienes se estaban enfrentando al dragón, y al reconocerlos todos en el gremio quedan sorprendidos al ver que un simple novato fue quien derrotó a un dragón de rango S solo lanzándole una pinche zanahoria. Estos se presentan como Jake, Lamia y Luke, y el prota siente que cada vez lo alejan más de su amada granja. La recepcionista, que por cierto se llama Helen, le dice que para comenzar lo enviará a recolectar 10 raíces Melgrass, las cuales sirven para crear pociones curativas, ya que debe comenzar por el rango más bajo, siendo el más alto el rango WS, pero ese solo está dedicado para los héroes. Pero el prota lo ignora porque no quiere destacar. Cuando está por marcharse, Helen lo regaña por no llevar equipo de defensa y le regala una túnica que aumenta su defensa, y al verlo con ella se queda embobada. El prota se despide de Fal y una vez en el bosque de Green recolecta las raíces. En su búsqueda observa una escama negra y al buscar en el mapa las criaturas que aparecen en este, se asusta al ver que los orcos están en temporada de apareamiento y se le aparece semejante ejemplar musculosa para profanarlo.
Por suerte, Jake lo rescata justo antes de que le dejen esa pobre pala doblada, y una vez que se reúnen todos, este le muestra la escama que encontró, la cual resulta ser de un legendario dragón negro. Por suerte, estos solo aparecen en lugares altos, ¿verdad? No lo sé, tú dime. Pues nada de eso, porque cuando están por irse se les presenta un gran dragón negro que los deja petrificados con su aura, pero por suerte para ellos, este solo los ignora y Al aprovecha la oportunidad para ver sus estadísticas, quedando choqueado al ver que este tenía un poder de 230.000. Un rato más tarde, al llegar al gremio para informar lo ocurrido, una vez que se reúnen con el maestro del gremio, todos se sorprenden al escuchar que al dragón se le conoce por Malevolent Uroboros. Al le muestra la escama del dragón y Helen al verla siente un miedo abrumador, aparte de recordar un fragmento de su pasado donde ve morir a su hermano menor, devorado por el dragón. Se desmaya y un rato más tarde Al le pregunta a esta señora por la salud de Helen, a lo que esta le responde que solo se desmayó. Le revela que es su madre adoptiva y que la encontró cuando tan solo era una niña en las orillas del lago Snooze, junto con la túnica que este lleva puesta. Por desgracia, Helen no tiene ningún recuerdo de su pasado más que su nombre, e incluso a veces tiene episodios donde no recuerda un carajo de la noche anterior. El prota decide investigar por todos los medios y la vieja le responde que lo recompensará de alguna manera. Cuando está por irse, un extraño cartero de nombre Riggs le entrega una carta de su madre y el prota le pregunta cómo carajo le hizo para saber que se había mudado a la capital, y aparte de saber en dónde se encontraba en ese momento. Se va a la biblioteca en busca de información, donde la bibliotecaria le niega el acceso al no tener un rango suficiente, pero la princesa llega a ayudarlo otorgándole el acceso, donde se da cuenta que 15 años atrás el pueblo Hondol fue aniquilado completamente por Uroboros. Fal le cuenta que miles de años atrás, Uroboros fue asesinado por su contraparte, el dragón Benevolent Miresh, pero en el caso de haber revivido, el mundo se encontraría en un grave peligro. El dúo se va a descansar y al día siguiente se van a las ruinas del pueblo Hondol, donde Al comienza a escuchar una voz que lo lleva a la tumba de Ray, el hermano menor de Helen, pero este solo puede verlo gracias a que él lleva la túnica, quien anteriormente fue de Ray. Este le cuenta que su aldea fue destruida a manos o garras de Uroboros y la única sobreviviente fue su hermana. Le revela que este malévolo dragón se hace más fuerte con la desesperación y la tragedia de las personas y que siempre deja un superviviente para esparcir el rumor de su existencia, y cuyo sobreviviente lo hace más fuerte debido a los traumas dejados por el dragón. Ray le pide a Al que por favor salve a su hermana, ya que el dragón regresaría por ella y buscaría otra aldea para destruir y continuar con su ritual. Al regresa a la capital junto a Filia y esta se prepara para recibir el posible ataque del dragón, mientras que Helen se escapa de su casa y se va en busca de Uroboros para ponerle fin a todo, donde este se le aparece y termina por causarle mucha más desesperación, orillándola al suicidio. Por suerte, Al la detiene justo a tiempo y se enfrenta con Uroboros a pesar de ser mucho más débil que él. Luego de eso, huye con Helen y le cuenta las palabras de su hermano, dejándole saber que este quería que dejara de culparse y que viviera feliz por aquellos que murieron, y no sea en vano su sacrificio, haciendo que ésta recupere la esperanza, logrando debilitar al dragón. Este, desesperado por acabar con ellos, los ataca rápidamente, pero Al lo contrarresta de un putazo. Pero cuando este cantaba victoria, es apuñalado por Helen, quien estaba siendo poseída por Uroboros. Cuando la cosa se estaba poniendo de mal en peor, Mirage aparece de la nada para ayudar a Al, otorgándole su poder para purificar a Helen, y Uroboros, confiado que Al no le haría un carajo por estar dentro de la chica, queda sorprendido al ser atacado, pero logra engañar a Al haciéndolo creer que su ataque lo había exorcizado, y al momento de bajar la guardia intenta poseerlo, pero una vez en su mente observa que no hay manera de atacarlo, ya que este pendejo solo piensa en cultivar, cosechar y cultivar. Repele a Uroboros y con la ayuda de Mirage logran purificar completamente a Helen y derrotan a Uroboros. Unos días después, el prota se recupera de su batalla y estas dos waifus se alegran de ver que despertó. Al pregunta si se siente bien después de haber sido poseída por el dragón y Helen le muestra que terminó quedándose con el poder de Uroboros luego de ser exorcizado. Se van al gremio para festejar su victoria y luego en su granja el prota recibe una carta de su padre que le pide que vaya a visitarlos a la ciudad de Urugus. Un rato después se pasea por la capital en busca de algunos vegetales, donde queda fascinado con unos tomates y le pide la fórmula de cultivo. Y al escuchar que se usa un fertilizante especial, decide ir a ver a sus padres porque el fertilizante también se encuentra en la ciudad de Urugus donde se encuentran estos. Las casualidades de la vida y el maldito interés. El prota se despide de Helen y se escapa de Filia y se pone en marcha a la ciudad de Urugus, y una vez en el bosque es casi profanado nuevamente por un orco, pero esta vez es salvado por Ruri, la descendiente del antiguo héroe.
Se presentan y se conocen un poco, y como justamente ambos se dirigen al Urugus, viajan juntos. En el camino, esta le cuenta que un extraño comerciante le habló que en la ciudad del Urugus habían estado ocurriendo extraños sucesos y desapariciones, aparte de avistamientos de demonios, y al ser ella la descendiente del héroe, es su trabajo el mantener a salvo a los humanos. Al le pregunta si eso es lo que realmente desea, o solo se siente obligada a hacerlo, por ser la descendiente del antiguo héroe, y esta se siente avergonzada por ver que Al es el único que se ha preocupado por ella, al haberle preguntado eso. Luego de tanta habladuría, se van a dormir, y esta lo invita a dormir dentro de la carpa, a lo que este se niega, pero luego de que le dice que los orcos aún están por el área, como que mejor la acompaña antes de ser profanado por uno de estos. Pero pasa una noche terrible porque esta mujer se mueve demasiado. Al día siguiente llegan al Urugus y el prota, al ver que a Ruri le hacía bien la compañía, le pide ser su escolta armada de regreso a Maegis, y esta encantada le da la ubicación de su hotel para que vaya a buscarla al momento de regresar. Estos se separan y Ruri en su búsqueda consigue una extraña mujer quien le ruega que salve a su hermana menor, mientras que un extraño sujeto la observa a lo lejos. Al llega a su casa para ser medio matado por su madre por exceso de amor y luego por su padre por estar celoso por su madre, un verguero. A lo que su madre termina dándole una paliza por haber dañado a su pequeño umpalumpa, haciéndolo comer lo peor en la cena. Al día siguiente, luego de recolectar el fertilizante, se va en busca de Ruri. En eso observa un montón de gente chismosa rodeando a un extraño sujeto que se estaba haciendo pasar por la víctima para guiar a Al a donde se encuentra Ruri. Al llegar, rescata a una chica de un demonio sanguijuela, pero esta no era más que una ilusión. Por suerte Ruri lo rescata justo a tiempo, pero se les presenta nuevamente el mismo sujeto, quien termina siendo un demonio quien los engañó a ambos para probar la fuerza de Al y eliminar a Ruri. Loki da a Eva. Este les revela que está eliminando a todos aquellos que puedan complicarle sus planes, y estos dos están en su camino. Al se enfrenta a este, pero Loki le demuestra estar a un nivel muy superior y a pesar de luchar ambos en su contra no logran hacerle gran cosa. Los bombardea y captura a Al con sus sanguijuelas, mientras que Ruri se deprime al ver que no puede hacer nada para salvarlo. Pero este no se da por vencido y continúa luchando, logrando secar a las sanguijuelas gracias al fertilizante especial que llevaba en su espalda. Lucha que te lucha a pesar de no ser rival para Loki, haciendo entender a Ruri que no debe rendirse bajo ninguna circunstancia, logrando que ésta despierte el poder del buen dios que heredó de su antepasado, y esta de una tasajeada de poder divino lo derrota. Luego Al cae desmayado y Ruri aprovecha para declararle su amor. 2 días. 2 malditos días viajando juntos. Al despertar se ponen en marcha a la ciudad, pero comienzan a escuchar una extraña voz en el bosque y la cobarde de que le teme a los fantasmas se asusta. Mientras que al reconocer que era la voz de su madre, entra en pánico porque si lo ve con Ruri o cualquier otra chica, definitivamente están muertas. Y al llegar a la ciudad se separan. El prota llega recagado a la casa de sus padres y efectivamente su madre ya lo estaba esperando. Al día siguiente, esta lloriquea para que no los deje, haciendo que el prota aplique la vieja y confiable "te voy a odiar si haces esto, madre". Y luego de despedirse se encuentra con Ruri en el camino de regreso a Maegis. Al llegar al gremio y presentar a Ruri, comienza la rivalidad de estas dos por ver quién se queda con el prota. Y luego de unos días, en su granja un pequeño mocoso estaba de bandido robándole las berenjenas. Y al verlo, Al le dice del mal que se va a morir por cosechar sus pobres berenjenas antes de tiempo. Las chicas llegan y le cuentan que debido a la reciente cantidad de ataques de monstruos, muchos comercios han decaído, y el prota, al ver que el mocoso solo tenía hambre, le regala una lechuga. Al escuchar la alarma de monstruos, corren a ayudar a los aventureros, pero a pesar de derrotar, masacrar y eliminarlos, estos aún seguían llegando. Pero de la nada, el ejército de un reino vecino llega a ayudar, espantando a los monstruos gracias a una milagrosa espada sagrada. Esa noche, Fal llega a la casa del prota para despedirse, porque resulta que esta decide casarse con el príncipe de Anstisberg, o como sea que se pronuncie, Anstisberg, para conseguir su protección. Y al día siguiente, el prota piensa en el porqué de su despedida, porque nunca le dijo, a lo que el mocoso que le había robado llega con su madre para pedir disculpas y comprarles algunas verduras, aparte de ofrecerle su servicio como sastre. En eso se le aparece Rix entregándole otra carta de su madre y el periódico, donde el prota descubre la razón del por qué Fal se fue de Maegis. Se reúne con las chicas en el gremio donde le muestra la carta enviada por su madre, donde revela que la supuesta espada sagrada no es más que un fraude. ¿Y cómo lo sabe? Pues porque no por nada fue la ex comandante de las Marionetas de las Sombras, una unidad élite de inteligencia. Le cuenta que la horda de monstruos está siendo controlada por solo un demonio que está siendo controlado por el príncipe Nedilus, gracias a que tiene a su novia como prisionera y lo amenaza con esta. Pero el demonio es de los buenos y no quiere ni lastimar a los humanos ni que su gente salga herida, pero no le queda más opción que obedecer.
Mientras tanto, el grupete se moviliza junto a Riggs, quien hace de guía hasta el reino de Anti-Spur, donde se revela que también es un demonio y miembro de las marionetas de las sombras, y este se encargará de atraer a varios monstruos para dejar expuesto el fraude de la espada. Una vez logran infiltrarse en el reino gracias a los super disfraces proporcionados por la madre del mocoso, no dura un cebillo porque Al es pésimo para infiltrarse, aparte de que intenta sobornar a los guardias con verduras. Son perseguidos por el reino hasta que Helen lo manda a volar en dirección a donde se encuentra la novia cautiva, y al llegar termina rodeado de guardias, pero usa la técnica secreta verduras que te ahogan. Pero, le toca llevarse cargada a la novia de Gazel y correr por su vida porque son rodeados por más guardias. Se encuentran con las chicas siendo perseguidas, aunque logran llegar a la iglesia donde será la boda de Falz, y las chicas se quedan a frenar a los soldados mientras que Al se va a recuperarla. Mientras tanto, Falz y Nedilus están a punto de contraer matrimonio, pero justo antes del beso llega nuestro campante prota a lanzar la maldita puerta y decirles "yo me opongo". ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y les revela a todos que la espada no es más que una maldita farsa. Y en ese momento uno de los guardias les avisa que todo el reino está siendo rodeado por monstruos, quienes están siendo liderados por Riggs. Nedilus le ordena a Gazel repeler a los monstruos, pero se jodió porque ya no tiene manera de manipularlo. Riggs le da la espada al príncipe para exponer su farsa, pero este se niega a tomarla y Al la lanza hacia los monstruos para que todos observen la vil mentira. Gazel le ordena a los monstruos retirarse y les revela los planes del príncipe y cómo lo utilizó para conseguir favores y riquezas de otros reinos a cambio de protección. El príncipe les dice que aunque hayan detenido su boda, no serán capaces de proteger su reino, que fue rodeado por una horda de monstruos que envió la noche anterior. Pero se le caen sus planes porque todos los aventureros del gremio y los soldados del reino lo protegen aunque sus reyes no se encuentren presentes, y el príncipe termina siendo abandonado por sus propios soldados al ver la asquerosa personalidad de mierda. Intenta asesinar al rey de Maegis, pero gracias a las verduras mortales es salvado y encarcelado. Falz se aferra a Al y las chicas se ponen celosas y este le pide ayuda al rey, pero el té descarado solo apoya que se case con su hija. Más al rato Riggs le entrega una carta al rey donde esta revela que alguien había estado controlando a Nedilus desde las sombras. Una vez en el reino, la princesa recompensa a todos los aventureros por su arduo trabajo y Falz con su disfraz de Filia le declara la guerra a Rory por el amor de Al. Luego en su granja comienzan a exigirle que le diga cuál es la que le gusta más, pero este es todo un Don Juan y solo se hace el pendejo, hasta que le preguntan si no hay otra mujer en su vida y este le responde que sí la hay, y se escapa a vender sus verduras. Luego de esto nos vamos a Flashbacklandia, donde 15 años atrás vemos como Al y su padre se dedicaban a la agricultura y que desde pequeño este bastardo siempre fue muy bueno para ella. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la trama principal? Pues que en este tiempo Al conoce a Ylvia, una pequeña que perdió a sus padres o la abandonaron, no lo sé realmente, y para sobrevivir le toca estar robando verduras. Y este, en un intento por ayudarla, comienza a llevarle comida hasta entablar una relación con ella. Pero un día unos agricultores afectados por sus robos intentaron llevársela a un vendedor de esclavos para deshacerse de ella, a lo que Al interviene y le dice que trabajará duro para reponer sus pérdidas, pero no sirve de nada porque estos se niegan. Sin embargo, su padre interviene entregándoles arroz y estos, al ver una gran cantidad de arroz, los malditos codiciosos acceden. Desde ese entonces Ylvia es adoptada por los Wayne y 2 años después estos trabajan juntos como buenos hermanos, hasta que un día sus padres les dicen que viajarán a la capital en busca de un nuevo hogar más reconfortante. Al marcharse, Testa le dice al prota para irse juntos de excursión ya que había conseguido un mapa del tesoro e Ylvia le pide ir con ellos, pero este se niega porque puede ser muy pegriloso. En su camino, Testa le revela que sus padres están en busca de una casa en la ciudad porque cada vez que Ylvia se encuentra sola es discriminada y tratada como mierda por el resto de aldeanos. Los chicos terminan cayendo en unas antiguas ruinas donde al explorar, toca una antigua lápida que lo sumerge en una oscuridad total, donde ve al dios maligno y es devorado por este. Mientras que al mismo tiempo, un volcán muy cercano hace erupción, causando sequía y hambruna en todo el pueblo, teniendo que racionar los alimentos hasta que llegue la ayuda de la capital. E Ylvia, en busca de que Al se recuperara y no pasara hambre, comenzó a darle su ración de comida hasta morir por desnutrición. Y el prota al despertar es notificado por su amigo Testa, y al mismo tiempo le revela que la ayuda de la capital nunca llegó, sino que fue una mentira de Ylvia para que pensara que tenían más comida gracias a esto, siendo también el detonante de por qué Al es tan devoto a la agricultura, porque no quiere que nadie más muera de hambre.
Luego de todo el flashback, en una noche como cualquier otra, Al se topa con Linnea McNeil, una chica que estaba inconsciente y se la lleva a su casa para que se recupere. Y esta al despertar le dice que muchas gracias pero que se va al gremio porque necesita hacer una solicitud. Y aprovechando que este también iba, se van juntos. Pero al salir de su casa se topa con Rory, que al verlo acompañado de otra chica se va corriendo emputada porque piensa que Al es un mujeriego de mierda. Al llegar al gremio, Helen le dice que no puede tomar su solicitud al no tener suficiente información, pero Al se ofrece a ayudarla tomando su solicitud, y se emociona aún más al saber que esta pertenece a la ciudad de Gas, donde cosechan las mejores ásparas. De camino, Linnea le pregunta por qué la ayuda y este le responde, pues porque sí, güey. Pero esta, siguiendo los consejos de su padre, se mantiene alerta. Todo eso mientras que Rory observa a lo lejos la supuesta infidelidad de Al. De camino a la ciudad de Gas, esta lo cuida mientras duerme y le entrega un collar para alejar a los malos espíritus, y una vez al llegar, Al nota como todas las personas estaban actuando demasiado raro, muy raro. En una de esas termina siendo secuestrado por unos extraños sujetos, pero luego de escapar de estos, vuelve a reunirse con Linnea. Esta se lo lleva a su casa y le cuenta que no sabe nada de sus padres desde que la anomalía atacó la ciudad, y al día siguiente, durante su investigación, se topan con el señor de la ciudad, quien no estaba siendo afectado gracias a que este también estaba usando un colgante. El señor de la ciudad lo invita a su casa para contarle sobre lo que estaba pasando, pero en eso vuelve a ser secuestrado. Rato después vuelve a reunirse con Linnea, donde esta le pregunta si no le parece sospechoso que el señor de la ciudad, a pesar de estar cuerdo, no saliera a pedir ayuda a la capital, a lo que sí, incluso a mí me parece muy sospechoso. Al reunirse con este en su mansión, acorrala al prota, pero Al, como si nada, se deshace de sus caballeros, y cuando salta a atacarlo se interpone Linnea, ya que resulta que el señor de la ciudad está siendo controlado por el demonio Vitra, quien quiere poseer a Al para controlar a todos los humanos por medio de él y una gema condensada de su poder, la cual enterró en la fuente de la ciudad, y que Linnea no tiene más opción que obedecerle porque este tiene a sus padres como rehenes. Vitra se dispone a poseer al prota, pero este activa su carta trampa "Ándate a cagar", revelando que los extraños sujetos que lo habían secuestrado realmente eran Helen y Rory, quienes estuvieron ayudándolo en todo momento, ya que al lanzar la piedra daría la señal para destruir la fuente de la infección en la ciudad, haciendo que Vitra pierda el control sobre las demás personas, pero esta amenaza con degollar al señor de la ciudad, y al saber que sus ásparas son su mayor orgullo, lo hace comerlas para recuperar la cordura y luego lo exorciza de un vergazo. Al día siguiente se despide de Linnea, y esta, como agradecimiento, le da un beso y le dice que cuando cumpla la mayoría de edad se lo va a ir a profanar. Eso mientras que Rory y Helen se mueren de la envidia. Unos días después, este granjero bandido pone a trabajar a su harén en su granja, pero se desespera al darse cuenta que está siendo atacada por una planta parásito. Luego de eso, se van a la capital para poner a su harén a vender verduras, donde se le aparece el rey de incógnito para comprarle, aunque todo esto termina siendo un plan muy elaborado por Filia para quedarse con Al, haciendo que su padre le ofrezca terrenos de cultivo y herramientas de última generación, tentando al prota a casarse con ella. Pero Rory se interpone haciendo que reaccione, y Filia de un papazo lo desmaya, haciendo que Al tenga un extraño delirio místico. Al despertar, se despide del rey y luego de vender todo, se pone como loco para deshacerse del devorar bustos, y las chicas como que mejor lo dejan solo. En su camino se encuentra con Rix, donde ambos notan como unos esclavistas intentaban capturar a una niña pequeña, y luego de deshacerse de ellos, notan como la pequeña era una demonio, y Rix al verla reconoce que es Yuria, la hija del actual rey demonio. Esta les cuenta que su cuidador le advirtió que no era seguro continuar en el reino, por lo que abrió un portal y la envió al reino humano para mantenerla a salvo. Esta le pide ayuda a Al para rescatar a su gente, y este, como buen samaritano, decide ayudarla, pero como en barco tardarían demasiado, el muy desgraciado opta por irse corriendo sobre el agua. ¿Qué mamada? Al llegar se le presenta a Volpe Doma, el cuidador de Yuria, pero la ataca a matar, dándose cuenta que este está siendo controlado por alguien más. Al lo noquea, pero este no se da por vencido y vuelve a levantarse, atacando con aún más poder. Por suerte, la madre de Al, que muy curiosamente pasaba por ahí, llega a proteger a Zumpa Lumpa. Se ponen en marcha hacia el castillo del rey, donde al entrar notan como todos los soldados, e incluyendo al rey, estaban muertos o noqueados. En eso, uno de los soldados reacciona y al ver a la madre de Al, le grita a Yuria que se aleje de esta, quien estuvo a punto de mandarla al otro mundo de no ser por Al. Este descubre que esta no es más que una impostora y le pregunta quién es realmente, ya que si fuese su verdadera madre lo estuviera asfixiando con exceso de amor. Y efectivamente, esta resulta ser ni nada más ni nada menos que la difunta Ilvia, quien de alguna manera volvió a la vida con el poder del dios maligno. Esta le demuestra el gran poder de este y le revela que dentro de él también hay una parte de su poder, pues después de ingresar a las ruinas consiguió su poder, de ahí el título de amado por la naturaleza y todo su exagerado poder. Esta le dice: "Ven, niña,
únete al lado oscuro. Y cuando estaba por caer en su control mental, Yuria interviene y lo saca del trance, a lo que Elvia, bien emputada, arremete contra esta. Le dice a Al que acepte el poder del dios maligno y así dejará vivir a Yuria, pero de lo contrario se quedará sin cabeza. En eso el colgante comienza a brillar y Al es transportado al mundo del buen dios, donde ésta le pide que salve a todos y erradica el poder del dios maligno dentro de él, otorgándole el suyo. Retrocede el tiempo para darle suficiente para salvar a Yuria y termina por invocar enredaderas para frenar a Ilvia. En eso llega Volpe a proteger a Yuria, pero solo se consigue encabronar aún más a Ilvia, quien lo manda a volar, y cuando casi lo deja sin cabeza, interviene Al, quien le dice que ya es suficiente, haciendo que esta ya aburrida de todo se marche. Pero como Volpe parece tener media neurona para entender todo, arremete contra el prota preguntándole cuál es su relación con esa chica, a lo que Yuria interviene y le dice que lo deje en paz ya que gracias a él están vivos. En eso el rey demonio le dice que ya es suficiente y les pide disculpas por los modales de mierda de su subordinado y pregunta quién es ella, a lo que el prota le responde que es su hermana menor, y todo sobre lo del dios maligno, pero el rey no sabe mucho, más que estuvo involucrado con su antepasado, pero le dice que si logra conseguir algo, se lo hará saber ya que todos los registros antiguos fueron eliminados. Mientras tanto, en el castillo, Fal se prepara para recibir al prota, mientras que su sirvienta, quien se hace pasar por ella cuando no está, pone una muy extraña sonrisa. El prota se pone a pensar en todo lo ocurrido y le pregunta a Testa si vio algo cuando estuvieron en las ruinas, a lo que Testa le dice que solo se desmayó y no pasó gran cosa. Al lo invita a ir a la capital, pero Testa le responde que no puede ir porque está muy ocupado. Luego de despedirse vemos como este dice que aunque le gustaría ir, no puede irse de ese lugar. Mientras el prota iba por el bosque, es atacado por un ogro, pero esta vez anda de muy mal humor y le mete un vergazo. Por desgracia, luego de que el buen dios erradicó el poder del dios maligno, este perdió demasiado poder, por lo que ya no puede matar a ogros ni monstruos de un vergazo, y termina siendo rescatado de nuevo por el grupete de aventureros. Una vez en el gremio le muestra a las chicas sus estadísticas viendo que habían bajado exponencialmente, pero no les revela nada sobre lo que pasó con el buen dios. En eso llega Riggs para entregarle una carta de su madre, donde esta ya sabía que las chicas iban a estar de chismosas leyendo, y aprovecha para dejarles una advertencia, que si intentaban hacer algo con su pequeño Umpalumpa, ya verían lo que le pasaría. Esta le dice a Al que estará investigando por su cuenta, y cualquier cosa se lo hará saber. Luego de eso, Filia llega al gremio para dejar en claro que Al le pertenece, y este recuerda cómo conoció a todas, y así se acaba esta historia, con Ilvia en algún lugar del mundo calculando su siguiente movimiento.